Muy buenas a todos. Se termina el año 2023. Se termina posiblemente uno de los mejores años, si no quizá el mejor de la historia de los videojuegos, al menos desde 1998. Una completa locura lo que se ha lanzado a lo largo de estos meses. Un no parar de tener grandísimos títulos prácticamente pegados en el calendario y todos y cada uno de ellos ser absolutos imprescindibles. Con lo cual aquí en este vídeo voy a pasar lista. Voy a dejaros el top 10 de cada año, los videojuegos que más me han calado a lo largo de estos 12 meses. Obviamente tengo que puntualizar siempre un par de cositas antes de ir con la lista. En primer lugar, hay un poquito de trampa. Me cuesta mucho realizar un top 10 sin dejarme un montón de títulos a las espaldas, así que he omitido remasterizaciones o relanzamientos. Es decir, por ejemplo, un Age of Empires 2, por ejemplo, para videoconsola, que es uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos, no lo he incluido en esta lista. Ok, eso sí, también os comento y puntualizo que esto es al fin y al cabo una lista personal, que a mucho aquí se me ofende porque tal videojuego está en un puesto o está en otro, o es que no has puesto a este o es que has puesto aquel en vez del otro. Chicos, es una lista personal, es una vivencia que simplemente me corresponde a mí. Por supuesto, en la caja de comentarios dejen sus listas. Arrancamos con el puesto número 10, posiblemente la posición más difícil de toda lista, de todo top 10 que se precie, porque al fin y al cabo es el que entra por otros muchos que se quedan fuera. Wolong Fallen Dynasty ocupa este lugar. El videojuego de Team Ninja, el videojuego de Koei Tecmo, un desafío absolutamente abrumador, sobre todo al principio, que incluso casi me hace abandonar el videojuego al poco de empezarlo. Sí, lo estáis escuchando bien, ese desbalanceo que tenía el primer boss era absolutamente horrible, hay que decirlo. Pero sin embargo, una vez superé ese reto, no pude separarme de este videojuego, lo dejé absolutamente todo hasta que me lo terminé. Una experiencia dificilísima, a la par que muy gratificante, sobre todo por el sistema de parry que tiene este videojuego, que es una completa y absoluta delicia. Posiblemente no sea el mejor videojuego de Team Ninja, pero sin embargo a mí a lo largo de este año me caló bastante hondo, tanto que me lo acabé comprando a precio completo teniéndolo en Game Pass. En dicho servicio de suscripción, sí señores, también entró Sea of Stars y no podía dejarlo fuera de esta lista, así que será un puesto número 10 compartido. Ya sabéis, este videojuego desarrollado por Sabotage. En este caso, una desarrolladora canadiense, si no recuerdo mal, que nos acabó trayendo una experiencia muy retro, por así decirlo, de lo que eran los clásicos videojuegos japoneses de rol por turnos. Conseguido de una manera absolutamente espectacular. Un videojuego también muy interactivo, aunque sea por turnos, sobre todo por ese golpeo en mitad de los ataques que te proporcionía ciertas ventajas, ¿no? Un título que a nivel de banda sonora, de personajes, de construcción de juego, de contenido, es absolutamente increíble, debido sobre todo al bajo presupuesto que maneja esta gente. Un derroche de imaginación por muchos lados, aunque, repito, sigue con esa inspiración de videojuegos clásicos. Un título que personalmente os recomiendo muchísimo y que tenéis en todas las plataformas. Sea of Stars. El resto de posiciones ya no tiene ninguna clase de compañero. El resto de posiciones son videojuegos que van de forma independiente y solitaria, que se han ganado el puesto desde luego a pulso. En este caso, Diablo 4, el videojuego de Blizzard, posiblemente a nivel de lo que es modo campaña, el videojuego de esta saga que más me ha gustado. Es el más trabajado en ese sentido, a nivel de lore, historia, jugabilidad, o sea, prácticamente en todos los aspectos me ha resultado una absoluta pasada. De hecho, a mí lo único que no me ha gustado de Diablo 4 ha sido el postgame, es decir, cuando te terminas la campaña como que el resto es en plan, pues bueno, piérdete por ahí y ponte a hacer cosas. No me ha terminado a día de hoy por lo menos de convencer, aunque el próximo año tenemos expansiones y ya os digo yo que me las voy a meter en vena, pero la cuestión: videojuego divertidísimo a nivel jugable, videojuego incluso abrumador con esa amplitud de mapa impresionante y sobre todo, pues ya sabéis, el arte de Blizzard, que es otro nivel. Esta gente en ese sentido no ha perdido ni un ápice de la calidad que la atesoraba. El puesto número 8 va a ser una reivindicación a posiblemente el videojuego peor tratado de todo el año 2023. El título de Memphis Atomic Heart. Un videojuego que a nivel artístico y sonoro posiblemente sea top 3
videojuegos fácilmente del año y uno de los videojuegos más bonitos en muchos aspectos que he visto en bastante tiempo. Todo se ha dicho, no es un año fácil para videojuegos como este, sobre todo cuando te condiciona una situación que nada tiene que ver con la propia comunidad de jugadores, pero sin embargo se acabó llevando palos por cosas que a otros videojuegos nunca, jamás se las han tenido en cuenta. Pero oye, al fin y al cabo, el título acabó resultando un éxito, el título a nivel jugable me pareció divertidísimo, a nivel de reto, desafío, inmersión, es una completa y absoluta pasada, y como digo, en el aspecto visual es una auténtica obra de arte, una joya que gracias a Dios, aparte del contenido DLC, va a tener una segunda parte durante los próximos años. Y aquí debo dejaros una breve puntualización. Sí. Antes de que alguien me diga una barbaridad o me saque clips fuera de contexto, es importante que sepáis que todos los videojuegos desde el puesto número 7, que es el que vamos a comentar a continuación, hasta el puesto número 2 son posiciones simbólicas, o sea, hoy te digo que están en el puesto número 7 como mañana te podría decir que están en el puesto número 2, y así sucesivamente, el del puesto número 2 podría estar en el puesto número 4, o sea, es simplemente una posición simbólica debido a diferentes motivos, pero la realidad es que todos estos videojuegos, según qué día me preguntes, os aparecerán en una posición completamente diferenciada, ya que todos los considero básicamente auténticas obras de arte que no se deben perder, que no se deben de dejar pasar. Muchos de estos títulos en años anteriores posiblemente se hubieran sido mi GOTY de manera inmediata, y por eso digo que es posición simbólica. Vamos a ir caso por caso, que diría el bueno de Phil Spencer, y de hecho el puesto número 7 a algunos les resultará bastante polémico, ya que se trata de Baldur's Gate 3. Básicamente podría ser el videojuego del año, básicamente estamos hablando del RPG definitivo, o sea, en cuanto a lo orgánico que resulta, en cuanto a la cantidad de opciones, el carisma de los personajes, banda sonora, en absolutamente todo, este videojuego es un total acierto. Lo juegues en PC, lo juegues en videoconsola, es una auténtica enganchada. Actualmente, que es cuando lo estoy disfrutando ya, liberado de todo lo demás, estoy que con Xbox, solamente con Xbox, llevo en torno a las 30 y pico de horas, en PC ya ni me acuerdo cuántas le pude echar. El caso... Este título es un auténtico imprescindible. Lo mires por donde lo mires, es un videojuego que todo el mundo debería jugar en algún momento. Obviamente no es para las grandes masas, los RPG nunca han sido específicamente populares, pero todo se ha dicho, si vas a probar este mundillo, este videojuego puede ser un punto de partida o quizá el mejor punto de partida que te puedes echar a la cara. Baldur's Gate 3, absoluto y total imprescindible. El puesto número 6 se lo voy a otorgar a Lies of P, videojuego de Neowitz que ha tenido simplemente un problema, al menos bajo mi punto de vista y opinión. No ser un título de From Software, no ser un título de una casa más conocida, porque este título, tal cual está diseñado, recalco, tal cual está creado ahora mismo, podría ser fácilmente uno de los mejores Souls que he jugado en toda mi vida. Una auténtica obra de arte, una auténtica pasada, un auténtico vicio de videojuego al que me ha dado ni más ni menos que 60 horas, al menos en una primera ronda, en una primera pasada, donde he completado casi todo lo completable. Luego tengo una segunda vuelta que ahora mismo está en proceso, pero videojuego bajo mi punto de vista imprescindible, un reto que al principio a algunos les puede parecer injusto en muchos aspectos, pero todo cabe decir, ese universo, ese lore, esa dirección artística, esa jugabilidad está hecha a prueba de bombas, una auténtica locura de título. Y aquí viene una doble posición que posiblemente me haya sido la más difícil de determinar de todo el vídeo. Puesto número 4 y puesto número 5, repartidos entre los videojuegos que os estoy dejando en pantalla. Resident Evil 4 Remake y Alan Wake 2. ¿Cuál es cuál? Pues he dejado Resident Evil 4 para el puesto número 5, Alan Wake 2 para el puesto número 4. ¿Por qué esta elección de posiciones, al menos en el día de hoy? Porque siempre voy a priorizar la novedad, el ofrecerte una nueva experiencia. Como juego per se, Resident Evil 4 es una obra maestra. O sea, sobre todo a nivel jugable, posiblemente sea el mejor videojuego del año. Sí, tal cual os lo digo, a nivel jugable posiblemente sea el mejor título de todos, con diferencia además. Dieron con la clave en el Resident Evil 4 original y obviamente cuando se lanza la segunda parte remake, ahí ya es que explotó absolutamente todo.
Lo más interesante es que este Resident Evil 4 resulta que es un videojuego que en muchos aspectos el original podía tener quizá demasiadas payasadas, pues este le han dado un aura más oscura, le han dado un aura más parecida a la segunda y tercera entrega que se relanzaron en años anteriores. Y eso, obviamente, rediseñando algunos combates, rediseñando algunas situaciones y con un doblaje absolutamente espectacular y situaciones de acción que son absolutamente envidiables y de lo mejor del mundo de los videojuegos, pues obviamente tenía que estar aquí. Sin embargo, el caso de Alan Wake 2 es muy diferente. No solamente es que te ofrezca una experiencia diferencial, no te están relanzando el mismo videojuego, aunque obviamente cambiando cosas. El Resident Evil 4 cambia bastantes cosas y por eso lo acabo metiendo en esta lista. No es tanto un remake master como hemos visto con otros títulos, no. Pero aquí con Alan Wake 2 nos encontramos posiblemente con el híbrido definitivo de los survival horror que quizá muchos estaban deseando tener entre sus manos. A principios de año os dije, cuidado con Alan Wake 2, este videojuego la va a romper y muchos no lo están teniendo en cuenta. Es el resultado de cuando juntas lo mejor de Resident Evil, lo mejor de Silent Hill, lo mejor de The Evil Within en un solo videojuego. ¿Y sabéis qué? Lo hace bien, funciona todo a la perfección, la parte de la acción, la parte de los puzzles, todas y cada una de las cosas, incluyendo los personajes, ambientación y demás, es una completa y absoluta pasada. Además, cabe decir que, bajo mi punto de vista y opinión, Alan Wake 2 tiene la mejor escena, el mejor momento jugable que ha habido este año en todo el mundillo de los videojuegos. Es una absoluta pasada, memorable, que los que hayáis jugado seguramente ya estáis pensando cuáles. Pero bueno, en los Game Awards os dieron una pequeña gran pista al respecto de eso. Igualmente, dos survival horror completamente recomendados, dos survival horrors completamente imprescindibles para entrar en el género. Y señores, vamos con el podio y sí, vamos con Hi-Fi Rush, el videojuego posiblemente más sorprendente de todo el año. O sea, me refiero en cuanto a la sorpresa. Un título que obviamente nadie se esperaba porque nadie sabía de su existencia. Apareció de la noche a la mañana, literalmente. Videojuego que fue anunciado y lanzado en el mismo momento. De locos, lo que se marcó Tango Gameworks con un título que nos engloba pues un poco la acción rítmica, el hack and slash y obviamente un catálogo de personajes a prueba de bombas. Es decir, el carisma que tiene este videojuego creo que no lo tiene ninguno a lo largo de todo el año. Personajes completamente nuevos que ya son muy queridos en la comunidad, banda sonora absolutamente envidiable, diseño de niveles espectacular y para mi gusto una duración no solamente justa, sino que de hecho te trae más contenido del que te puedas pensar. Una absoluta obra de arte imprescindible del año 2023. Aunque por supuesto, si hay un videojuego imprescindible del año 2023, ese es Zelda Tears of the Kingdom. El videojuego que básicamente vino a decir: la perfección se puede mejorar. Y ojo, no hablo de una perfección objetiva per se, porque eso no existe. Es decir, siempre va a haber cosas mejorables en un videojuego, pero creo que todo el mundo, cuando vio Zelda Breath of the Wild en Nintendo Switch allá por el año 2017, pensó, esto no creo que Nintendo lo supere. Nintendo no puede ir un paso más lejos de lo que está ofreciendo en este título, no al menos con las limitaciones del soporte que está moviendo ese videojuego. Eso es siempre algo clave a la hora de valorar estos títulos. Todo se ha dicho, llegó Nintendo y dijo: lo hemos superado, lo hemos hecho con Tears of the Kingdom. Un videojuego que en muchos sentidos se ha intentado catalogar como el mismo juego segunda parte, es que es otra vez lo mismo, reciclado de contenido, etcétera, etcétera. A ver, que quede clara una cosa acerca de Zelda Tears of the Kingdom. Es un videojuego que literalmente te ha reinventado la forma de navegar por ese vasto mundo. No es igual que el primero en ese aspecto. Sí, obviamente, puedes tener a Epona, bueno, te puedes tener monturas y todo ese tipo de cosas, pero es que la forma de explorar ese universo es completamente diferente, es completamente nueva. Cambian tantísimas cosas en ese aspecto que este videojuego a mí me era imposible soltarlo, porque es que abruma tanto, tienes tantas posibilidades de llegar a cualquier lado que veas, que dices, es que esto es una absoluta locura. Y luego, el apartado jugable, igual, fabrícate tus armas, fabrícate lo que te dé la gana con todo lo que tienes delante. ¿Ves un tronco? Córtalo, fabrícate un palo con eso y júntalo con una piedra. Parece una tontería, pero es que literalmente te han cambiado todo el videojuego. Y no contentos con eso, te ponen hasta 2 mapas completos. O sea, este título es una
obra de arte que desde luego no se ha bajado prácticamente de esta posición hasta que llegó al siguiente. Ese es precisamente Starfield, puesto número 1 para el videojuego de Bethesda, una de las obras magnas más impresionantes que he visto en toda mi vida. También una cantidad de posibilidades increíble, prácticamente infinita si te quieres perder por ese universo, el cual pues a mí me ha otorgado la friolera de unas 170 horas aproximadamente, tendría que mirarlo. La cuestión es que si no he jugado más tiempo este videojuego es por el impresionante año que hemos tenido a nuestro alrededor. Este título pues es, tal y como comenté en su vídeo, lo que esperaba y más. Yo pensaba que este videojuego me iba a enganchar por una serie de características que sí, obviamente están dentro del título, pero que luego trajo otras cuantas de regalito que yo desde luego no me terminaba de esperar. Misiones de facciones interesantísimas, historia principal cuando avanzas absolutamente impresionante, y luego las mecánicas de cuando te terminas el videojuego, que es otra cosa de un nivel que nunca he visto dentro de esta maravillosa industria. Y es que, tal y como dije en la reseña que me marqué en su día, Starfield tiene varias de las cosas que más me han gustado de toda la industria del videojuego. Momentos de survival horror, al más puro estilo Dead Space. Sí, quien se lo haya pasado seguramente se acuerde de alguna zona concreta en la que estás como en una realidad paralela bastante terrorífica de cierto lugar. Luego tienes momentos de pura y dura infiltración. Obviamente no es Metal Gear Solid, obviamente no llega a focalizarse en esos géneros específicamente, pero tiene un poco de todo eso. Luego llega una situación en la que incluso tú te puedes estar creando tu propio campamento, tu propia casa, decoración, puedes estar liándola por ahí, puedes estar librando batallas espaciales, o sea, es una completa ida de olla todo lo que abarca este título, que a mí, recalco, me ha dado la vida este año y que si no le he echado más tiempo es literalmente porque me dedico a esto y hay demasiado a lo que jugar. Pero oye, Starfield para mi gusto, obra maestra imprescindible. Y sí, señores, sé que me dejo muchos videojuegos en el tintero que son absolutos imprescindibles. Veas el caso, por ejemplo, Armored Core 6 y posiblemente alguno de los combates más espectaculares que te puedas echar a la cara, una obra de arte de los amigos de From Software. Octopath Traveler 2, su impresionante dirección artística, otro videojuego que ha sido básicamente de los más olvidados que ha habido en todo el año, otra pasada. Final Fantasy XVI, con una banda sonora que es una absoluta y total obra maestra. Mario Wonder, que seguramente sea uno de los mejores plataformas que se han hecho a lo largo de toda la existencia de esta industria. Remnant 2, que también ha sido un videojuego que quizá no debería estar entre lo más alto, pero que a mí en lo personal me ha encantado. Mortal Kombat 1, un juego de lucha absolutamente impresionante, espectacular. Street Fighter 6, Dead Space Remake, o sea, obras de arte. Les invito, por supuesto, a que en la caja de comentarios, como he dicho antes, dejen sus listas, sus videojuegos favoritos y, por supuesto, también, como siempre, les invito a que disfruten mucho de los videojuegos y feliz año nuevo. Un saludo.